Es un gozo estar con ustedes otra vez, amados. Hoy vamos a estar viendo el tercer video y este video se llama El problema que es más grande que Dios. El problema más grande que Dios. Y vamos a estar necesitando nuestras Biblias como siempre. Entonces, quiero empezar con Colosenses 1, 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14. En medio de la oración que Pablo está orando, él dice lo siguiente en el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En su oración, él está dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el segundo video vimos lo bueno que es Dios y que Él tiene herencia para nosotros. Y es el Padre que nos hizo aptos. Y entonces, en el área de luz, aquí el Señor, al trasladarnos, nos hizo aptos, diciendo en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y esta parte café aquí representa la potestad, el poder de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos trasladó, pero ¿cómo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque Cristo murió y dio su vida. La sangre representa la vida y es algo legal. El Señor murió para pagar lo que era mi condena por mi pecado. La paga del pecado es muerte. Y entonces Cristo murió, y al arrepentirme y entregarme para ser parte de su reino y que Él sea mi rey, mi Señor, mi dueño, que yo pertenezca a su reinado, que sea ciudadana de su reino. Y el Padre nos hizo aptos para ser del reino de luz, participar de la herencia que Cristo murió para darnos y librarnos de las tinieblas y trasladarnos a que le pertenezcamos a Él. Entonces, esto lo hemos visto. Y ahora entonces quiero que sigamos con el tema de hoy. Vamos a ir a 2 de Corintios 10, 4 y 5. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Nos dice, pero empecemos mejor con el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, estamos aquí en este cuerpo humano, no militamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla, no son carnales, no son terrenales, no son de este cuerpo humano, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas no son de esta tierra. Estamos en batalla. No es un juego, es una batalla real. Hay una batalla y el enemigo está usando ciertas tretas, maquinaciones, dice Pablo en el capítulo 2. Él ocupa tretas y maquinaciones en nuestra contra. Y las armas que Dios nos da son para derribar esas tretas, esas maquinaciones. Porque las armas de nuestra milicia, dada por Dios, no son carnales ni terrenales, y son poderosas en Dios, poderosísimas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando tres cosas. Derribando primero argumentos. Segundo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tercero, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque el enemigo va a querer que nuestros pensamientos estén en desobediencia a Cristo. Entonces, el Señor nos está preparando y a medida que uno va madurando, uno se da cuenta que está aprendiendo a derribar los pensamientos que argumentan en contra de la verdad de Dios. Y también en contra de todo lo que se levanta en altivez contra Dios. No, Dios no va a ser posible. Llevando cautivo todo pensamiento es un arma que Dios nos ha dado, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nosotros tengamos la mente de Cristo. El Señor quiere esto. ¿Y quién quiere llevar nuestros pensamientos cautivos a otro lado en vez de a Cristo? Bueno, es la potestad de las tinieblas, que anda buscando cómo interferir con que nosotros podamos gozar de todo lo que Cristo murió para darnos. Estamos gozando de su amor y gozo y paz y paciencia, benignidad, bondad, fe y fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La verdad es que el enemigo busca estar robándonos. Él vino y busca robar y hurtar, matar y destruir. Esto es lo que él quiere hacer. Entonces, ¿cuáles son maquinaciones que él ocupa para derribarnos? Para que nuestros pensamientos, nuestras formas de ver las cosas no sean en obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que él ocupa? Bueno, Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones, pero yo he encontrado que yo sí ignoraba las maquinaciones del enemigo. Las ignoraba tremendamente. Y también muchas personas. He encontrado que muchas personas se están ignorando. ¿Y cuál es una de esas armas de tinieblas que es para robar, matar y destruir, para que nosotros no gocemos lo que es de Cristo?
es una desobediencia, porque todo lo que es del reino de tinieblas, siempre el poder de tinieblas va a estar llevándonos a desobedecer. Nunca nos va a estar animando a que obedezcamos a Cristo. Nunca va a estar animándonos a estar obedeciendo al Padre. Más bien que estemos obedeciendo lo que el poder de las tinieblas se está tratando de imponer, para que nos vaya mal. Él quiere hurtar, robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es una de esas armas? Y vamos a ver el arma que de verdad hace que el problema que Él nos pone nos parezca más grande que Dios. Por eso el título, el problema que es más grande que Dios. ¿Y cuál es? Es el temor. El temor en todas sus formas. Temor, ansiedad, preocupación, estrés. El temor es un arma del enemigo. Ahora, hay temor que es bueno. El temor de Jehová es el temor que deberíamos tener. Y es un temor que nos va a bendecir de una manera tan grande. Y si podemos entender la ley de la plantación y la cosecha, lo que nosotros plantamos, vamos a cosechar. Y nadie va a poder escapar de esa ley. Encontramos esa ley en Gálatas. En Gálatas nos está diciendo, en el capítulo 6, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que yo planto, eso voy a cosechar. Todo lo que nosotros plantamos, vamos a cosechar. Entonces el Señor comienza diciendo, no os engañéis, no dejen que alguien te diga que esto lo vas a poder hacer sin cosechar lo que uno hizo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Todo lo que es sembrar al poder de tinieblas, sembrar a lo terrenal, sembrar a lo que es de este tiempo, de nuestro ser terrenal, carnal, todo eso, todo el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Está hablando de muerte, corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si nosotros sembramos en lo que buscamos hacer, sembramos para Dios, entonces vamos a cosechar vida eterna, porque Dios es vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si sembramos para Él, cosechamos vida eterna. Y el temor de Jehová es sembrar para vida eterna. Pero ¿qué es el temor de Jehová? Voy a mencionar algunas de las palabras que ayudan a entender temor de Jehová. Es respeto al Todopoderoso, asombro ante quien Él es, pero asombro, y reverencia profunda ante su santidad. Es tan grande su santidad
que cuando Isaías se encuentra con su santidad cae como muerto. Y esto sucede con el apóstol Juan también en Apocalipsis. Es una reverencia tan grande y la presencia de su santidad tan sobrecogedor. Temor de Jehová incluye sumisión a Él, que nosotros nos sometemos a Él como el Señor, el Rey, el que gobierna el universo en poder y gloria, y lo hace todo porque nos ama a nosotros y quiere que a nosotros nos vaya bien. Es temer deshonrarle. Todo hijo que realmente ama y respeta a su padre no quiere deshonrarlo, teme deshonrarlo. Yo pienso de cuando yo era niña, yo temía deshonrar a mi papá. Temer deshonrar a Dios es parte del temor de Jehová. Y es un temor santo a su autoridad que incluye su disciplina. Porque Hebreos capítulo 12, por ejemplo, nos habla de la disciplina del Señor que solo viene cuando desobedecemos. Entonces, la autoridad infinita de Dios es para nuestro bien, que a nosotros nos vaya bien. Todo eso son algunas pocas cosas sobre el temor de Jehová. Y el temor de Jehová en nuestro corazón y vida produce un buen fruto. Es una buena plantación y produce una buena cosecha, un fruto bueno. Cuando uno tiene el temor de Jehová, uno mantiene los ojos puestos en Jesús. No los tiene puestos en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero aquí en esta tierra, sino que llevo mis pensamientos cautivos a Cristo y pienso en lo que es de Él. Entonces, la ley de la plantación y la cosecha en el temor de Jehová va a producir fruto bueno. 5 veces la Biblia nos dice que el temor de Jehová produce sabiduría. Sabiduría te lleva a hacer muy buenas decisiones. Sabiduría te impide hacer tonteras y errores que si uno hubiese tenido sabiduría, no lo hubiera hecho. Sabiduría es un regalo de Dios porque Él es sabio. Si nos falta sabiduría, podemos pedirlo. Entonces, sabiduría en estos 5 pasajes, por ejemplo, en Job 28:28, Salmo 111, versículo 10, Proverbios 1:5, Proverbios 9:10 y Proverbios 15:33, todos te dicen que el temor de Jehová produce sabiduría. Es muy buen fruto. Y también el temor de Jehová produce aborrecer y odiar el mal. Te lleva a odiar lo que te hace mal, lo que te quiere robar, matar y destruir. Cuando hay un buen padre, una buena madre, que ve que hay algo que quiere destruir a su hijo, empiezan a odiarlo. Puede ser que están odiando la enfermedad como un SIDA que está matando a su hijo. O puede ser que están odiando la adicción que está matando a su hijo. Y el temor de Jehová te lleva a aborrecer el mal que te destruye. También te aumenta los días. Proverbios 10:27 te dice que el temor de Jehová aumenta los días, te alarga la vida.
Y también es manantial de días. Entonces, Proverbios 14:27, diciendo que es manantial de días, está diciendo que te va a apartar de la muerte, te va a hacer que fluya vida en ti. Pero cuando uno no tiene el temor de Jehová, entonces la potestad de tinieblas está buscando matarnos en todo tiempo. Otro beneficio del temor de Jehová hace que los hombres se aparten del mal. Y hay tantas cosas que te hacen mal. Y el temor de Jehová te va a advertir y te vas a apartar. Eso es en Proverbios 16:6. Y es para vida. No será visitado de mal. Temor de Jehová es como una protección. Como el Salmo 91 dice, que porque yo he hecho de Jehová, del Altísimo, mi habitación, por eso no me sobrevendrá mal. Y en Proverbios 19:23 nos está diciendo lo mismo en cuanto a temor de Jehová. Y nos dice que hay 3 cosas que el temor de Jehová nos da como galardón. En Proverbios 22:4 nos dice riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quién no querría ser bendecido con riquezas, honra y vida? Pero el Señor está diciendo que está dispuesto a dar todo esto al que le teme. Al que le teme como nosotros recién vimos. El que le pone en su lugar, el que no lo rebaja, el que no lo amansa como alguien trata de amansar un tigre. No, él no es amansable, él es el todopoderoso, el infinito, todopoderoso y santo Rey, que nos ha permitido que nosotros escojamos. No nos hizo marionetas. Nosotros no estamos siendo manejados por Dios. Nos va a escoger y nos dice, escojan vida. En otras palabras, escojan el temor de Jehová. Es un fruto muy bueno. Es algo que Dios quiere para nosotros. Es bendición, beneficios de muchas formas y transformación de nuestra vida. El Señor quiere transformarnos para que nosotros podamos gozar de los beneficios de su reino. Pero los beneficios de su reino obviamente son para el obediente. El desobediente no recibe lo mismo. El desobediente está bajo la potestad de tinieblas que produce otras cosas. Y entre las otras cosas está la desobediencia del temor. ¿Por qué digo desobediencia del temor? Porque no temáis, no temer es la orden que es repetido más veces que cualquier otra orden en toda la palabra de Dios. Hay 365 veces que Dios ordena. ¿Por qué lo repite tanto? Porque somos tan dados a estar llenos de temores y ansiedades, preocupaciones, todo lo que es parte de temor. Somos tan dados a estar llenos de esto.
Entonces, esta desobediencia es escuchar la voz del enemigo que nos habla. Cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dice, no temáis, confíen, pongan los ojos en Jesús. Pero cuando la potestad de tinieblas está hablando a nuestra mente, entonces ocupa sus armas, de las cuales temor es uno principal. Si nosotros permitimos que el temor y la ansiedad produzcan lo que hemos plantado, van a producir horrible destrucción en nuestra vida. Toda decisión que tomamos en base a temor no va a ser buena, no va a ser con la bendición de Dios, no va a ser lo que Dios quería. No estábamos escuchando al Espíritu Santo, que nos quería guiar en el camino correcto. La primera vez que yo realmente batallé, temor en mi vida, en cuanto a que yo me acuerdo, es cuando yo estaba en un internado. Yo estaba en un internado en el estado de Iowa, en los Estados Unidos, y necesitaba yo de una operación. Yo era una jovencita, adolescente, y lejos de toda familia, en un internado. Entonces le escribí una carta a mi hermana y le dije, el próximo mes, en tal fecha, me van a operar. Que no faltaba tanto. Y mi hermana me llamó por teléfono y me dijo, yo sé que estar esperando una operación te produce temor, pero el temor no es bendición y no te va a ayudar. Así que quiero que memorices un versículo. Y me dijo, memoriza Isaías 41:10. Dice, 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, al estar esperando la operación, incluso cuando fui al hospital, alguien del internado me llevó a la ciudad, porque el internado estaba en el campo y la ciudad estaba como a 45 minutos de distancia. Me llevaron, me dieron ciertos papeles que me dijeron que eran los papeles de seguro y me dejaron en las escaleras al lado de la calle. Me bajé del auto, me dijeron, subes las escaleras, vas a encontrar ahí una secretaria, le dices que vienes para una operación y aquí están tus papeles. Y siendo una jovencita que yo nunca ni había visitado un hospital, entonces me daba temor hacer todo sola. Y el versículo que mi hermana me había dado, entonces era lo que yo estaba manteniendo en mi mente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué estuve haciendo? Cada vez que venía el pensamiento de temor, lo batallaba diciendo, tú no, porque Jehová está conmigo. Está conmigo. Entonces empecé a aprender a imponer la palabra de Dios sobre lo que tinieblas estaba poniendo en mi mente.
el fruto de temor no es bueno. Nos dice en Proverbios 10:24, Proverbios 10:24, que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Lo que el impío teme, eso le vendrá. El problema es que una persona puede tener un área de impiedad. Por ejemplo, una persona puede tener un área de temor o puede tener un área en que hace las cosas a su manera y no como Dios quiere. Tener un área de impiedad. Bueno, lo que uno teme tiene derecho legal de alcanzarnos. El reino de Dios tiene leyes y es gobernado en justicia. Y una de esas leyes es que lo que yo planto, eso voy a cosechar. Si yo planto temor, que es de la potestad de tinieblas, entonces no puedo esperar estar cosechando lo que es del reino de Dios. Es una plantación. Fijar mi mente en lo que el enemigo quiere y estar pensando y dando vuelta y vuelta en lo que el enemigo me está diciendo, me va a llevar a mal, porque es una desobediencia. El temor es desobedecer el principio bíblico más repetido. Lo que tiene más énfasis en toda la Biblia es no temer. No hay ninguna otra palabra de Dios, ningún otro mandato que es repetido tanto, 365 veces repetido. No temer. Cuando uno no obedece lo que Dios dice, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Desobediencia es pecado. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a un pastor predicando y dijo que la desobediencia es pecado. Y esa parte ya lo sabía. Y entonces nos explicó, temor es desobediencia. Por lo tanto, también, temor es pecado. Y yo que siempre había pensado que el temor y la ansiedad eran solamente emociones y que nunca los había tomado en serio como pecado y desobediencia, pero el Señor nos dice claramente que no debemos ser ansiosos por nada, no debemos temer por nada. Es el opuesto de la fe. Es fe que el poder del mal puede más que Dios. Por eso puse el título, el problema que es más grande que Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está con temor, uno no está declarando con fe, Dios es más grande que este problema. No. Uno está siendo aplastado por el temor, la ansiedad, la preocupación. Y no está recordando el temor a Jehová y todos sus beneficios. No está recordando la inmensidad del amor de Dios que me quiere rescatar y ayudar en toda circunstancia. El temor es fe en el poder del mal, que me puede dañar, que me puede hacer las cosas salir mal. Es creerle más al enemigo que lo que le estoy creyendo a Dios. Y Dios queda ocultado por el problema.
Entonces el problema hace verse más grande que Dios y esconde a Dios. Por eso entonces, cuando puse el problema más grande que Dios, lo que estoy diciendo es que se impone como si fuese más grande que Dios. No lo es. Es una mentira, es un engaño, es una ilusión, es una maquinación que el enemigo ocupa en nuestra mente, porque nuestra mente no ha sido llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, el principio de la fe lo encontramos en Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. 22 20 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, aquí este es el principio de la fe. Si yo creo que algo está bajo lo que Dios está ordenando, entonces yo puedo con mis palabras decir con fe lo que Dios está dispuesto a respaldar, porque Él está dispuesto a respaldar lo que está hecho en fe. Ahí los ojos están puestos en Dios. El Señor comienza diciendo: tened fe en Dios. Si le dices a este monte, échate, entonces lo que dijiste será hecho. ¿Por qué? Porque está hecho con los ojos puestos en Jesús. Ya el problema no es más grande que Dios. El problema toma su lugar como una pequeñez frente a Dios. Yo tenía aquí en mi pieza un letrerito que decía: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dígale a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces, los ojos puestos en Jesús. Y lo que hacemos en fe, cosechamos lo que la fe plantó. Pero mis amados, si nosotros plantamos en temor, vamos a cosechar lo que el temor quiere. Entonces, lo que el impío teme, le vendrá. Pero si su área de impiedad es justamente el temor, puede ser una persona tremendamente consagrado, pero tiene un área de impiedad. Está lleno de temor. Es una impiedad, es pecado, es desobediencia. Entonces, en el caso de Job, ¿qué era lo que Job temía? En Job, el capítulo 3, el versículo 25, nos dice qué es exactamente lo que sucedió. Dice Job: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Tenía un área de impiedad,
Él seguramente no lo entendía. Acuérdese que él vivió antes de que tuviéramos todas estas escrituras tan maravillosas. Pero él expresa que justamente el temor que le espantaba le ha venido. Perder sus hijos, perder su posición. De acuerdo al libro de Job, uno lo va estudiando minuciosamente y hay muchos diferentes indicios que Job era el rey. Y él perdió su reino, perdió sus hijos, perdió sus riquezas y perdió su salud. Lo perdió todo. Lo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y esto es un triste testimonio para muchos cristianos que en vez de tener los ojos puestos en Jesús y mantener el temor de Jehová, que es con fruto maravilloso, permitieron que temores puestos por el poder de tinieblas se arraigaran en su mente y en su corazón. Bueno, hay muchos versículos que hablan de esto. Por ejemplo, en Jeremías 42:16, nosotros tenemos uno de los muchos pasajes que hablan del temor y lo que sucede. Versículo 16, Jeremías 42:16. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allá en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Este tipo de versículo no es solo uno o dos. Pueden ver Isaías 66:4, 66:4, Ezequiel 11:8, 11:8, Mateo 14:30, 14:30. Y si buscan en el internet, si buscan en la concordancia, van a encontrar que estos no son los únicos. Entonces, el temor produce un fruto terrible. El fruto de la plantación del temor, de haber escuchado la voz del enemigo en vez de la voz de Dios, nos amenaza con todo tipo de ansiedades. Una de sus amenazas, por dar un ejemplo, no te va a alcanzar el dinero. Mira cómo te va ahora. Simplemente no vas a tener dinero para comer al fin del mes. O te va a dar el virus y vas a sufrir las 1010. Vas a ver lo que te va a pasar. Y empieza la persona a mentalmente pasar y pasar y pasar estos pensamientos. O puede ser que es no solamente un pensamiento, pero que el enemigo te está ayudando a pasar imágenes en la mente, la imaginación, y pone imaginaciones de lo que podría venir en el futuro. Te podría alcanzar un desastre como este o como el otro, que podrías sufrir tal o cual cosa. Y la ansiedad empieza a decirte, mira, en el futuro te puede esto, te puede el otro. Y viene el temor, la ansiedad. Y tú no puedes controlar ni el presente. ¿Cómo vas a controlar el futuro? Pero Dios nunca te pidió controlar nada. Te pidió poner todo en sus manos y que Él te esté ayudando
que Él te esté llevando adelante. La ansiedad por cosas que están en el futuro empieza a mandarte y tú empiezas a no poder controlar estos pensamientos. La ansiedad es un área de temor que te quiere destruir la paz de Dios y todo lo que Dios te quiere dar. Porque ahí Dios no está en esa imaginación de qué podría pasar. Entonces, uno puede llegar a tener la mente cautiva a la ansiedad. Quizás tú has visto a alguien que su mente está cautiva a la ansiedad, el temor, lo que Satanás domina, no lo de Dios. Y entonces el problema llega a ser más grande que Dios. Nunca voy a poder lograr mis metas. Y tus amigos realmente no te quieren. Y empiezas a crear todas estas películas mentales. Y cuando te acuestas, estas películas te dan y te dan vuelta y te dan vuelta con todo lo que te podría suceder. El enemigo se goza con atormentarnos con estas cosas, porque es un tormento, no es una bendición. Pero cuando el enemigo te está robando con el temor, la mente puesta en lo que el enemigo quiere, te roba. ¿De qué te roba? Bueno, te roba tus bendiciones. ¿Se acuerdan de la parábola en Mateo 25 de los talentos? El Señor dio 5 talentos a una persona, 2 a otra y 1 a una tercera persona. Pero ¿qué hizo esa tercera persona? Por temor, perdió todas las bendiciones. Por temor, lo fue y lo enterró. Y no hizo nada con lo que había recibido. Por puro temor, lo perdió todo. Y nosotros podemos perder que el Señor nos quería sanar. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de temor. El temor hace que todo sea más grande que Dios haya dicho que Él es nuestro sanador y que por sus llagas ya fuimos curados. Pero el temor es más grande. Y por temor muchas personas no diezman, que no me va a alcanzar si yo diezmo. No entienden los principios de la economía de Dios, que es más bendito dar que recibir. Es mucho más bendecido el que diezma que el que se lo queda todo para él. Porque cuando diezmamos, estamos diciendo a Dios, yo te creo. Tú eres más que suficientemente capaz para proveerme todo lo que necesito. Entonces, también el temor nos roba del valor de decir la verdad. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Sara y a Abraham. En Génesis 18:15 tenemos la situación de Sara. 18:15. El Señor le había dicho que iba a tener un hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, el Señor dice que ella va a tener un hijo y ella se ríe.
Ella no lo creyó. En el versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. El miedo la llevó a mentir. El miedo nos lleva a otros pecados. El temor es pecado en sí, pero más encima nos lleva en este caso a mentir. Y el Señor le dijo, no es así, sino que te has reído. El Señor sabía la verdad. Y en Génesis 26:7 tenemos a Abraham. Génesis 26:7. Y los hombres de aquel mujer, perdón, no es Abraham, es Isaac. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Aquí otra vez, una persona, en este caso Isaac, tiene miedo de decir la verdad, entonces está ya en desobediencia a Dios con el temor, y más encima el temor lo lleva a mentir. El temor te roba reemplazando la fe. ¿Se acuerdan que Pedro estaba en la barca? Había una tremenda tempestad. Jesús vino y estaban asustados pensando que era un fantasma. Ustedes conocen la historia. Y Pedro pregunta, si eres tú, entonces dígame que yo salga y camine sobre el mar a ti. Y el Señor le dijo que, bien, ven. Y él se baja de la barca y empieza a caminar, pero ¿qué le pasa? Se llenó de temor. El temor le bloqueó estar mirando a Cristo, porque estaba mirando las circunstancias, la tempestad, y empieza a hundirse. No dice que se hundió, dice que empezó a hundirse. Y clama y dice, Señor, sálvame. Y claro, el Señor le salvó. Pero ¿qué fue lo que pasó? El temor era más grande que la misma presencia del Señor Jesucristo ahí. En vez de mantener los ojos puestos en Jesús, los puso en lo que le dio temor. Y aquí puede ser cualquier área. Poner los ojos en la economía, poner los ojos en la salud, poner los ojos en las ventas, qué sé yo, tanta cosa. Y el temor nos hace poner un pero en el lugar equivocado. Nosotros sabemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El problema con el temor es que le ponemos un pero. Jehová es mi pastor, pero mira esta circunstancia, mira esta tempestad, pero mira esta situación económica, pero mira, en vez de decir, mira esto, pero Jehová es mi pastor. Y él no va a quedar con los brazos cruzados y decirme, a ver, ¿cómo te vas a salir de esta? No, es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida de sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. Si tenemos los ojos puestos en Jesús, podemos insistir, Señor, yo no tengo la más mínima idea cómo tú vas a proveer. Pero sé una cosa, eres mi pastor y no me va a faltar lo que yo necesito. Tener los ojos puestos en Él. ¿O vamos a dejar que el problema sea más grande que Dios? Lo que plantamos es lo que vamos a cosechar. Y necesitamos estar batallando contra los pensamientos que el enemigo pone. Yo tuve una profesora que decía
que cuando le venían estos pensamientos que no eran de Dios, ella tomaba el pensamiento y ella lo envolvía. Y yo tomo los pensamientos que son desobediencia a Dios y pido, Espíritu Santo, ayúdame a envolver este pensamiento en el fuego tuyo y lo tiro donde tú quieres que vaya, pero yo no acepto este pensamiento. Y yo lo hago literalmente. Espíritu Santo, mira este pensamiento, lo envuelvo en tu fuego santo, quémalo y échalo de aquí. No la quiero. Porque la verdad es lo que Dios ha dicho. Le podría contar cómo el Señor proveyó para mí. Yo empecé diezmando cuando tenía 11 años. Y de ahí en adelante nunca me faltó el trabajo. Yo empecé trabajando ya para pagar mis internados cuando tenía 12 años. Y nunca me faltó el trabajo. Nunca me faltó el trabajo para pagar la universidad o el seminario. Nunca me faltó el trabajo. Cuando se acababa uno, el Señor me proveía el próximo. Pero yo estaba diezmando y estaba todo el tiempo declarando, Señor, tú eres mi proveedor y tú no me vas a abandonar. Tú eres el que quieres que yo estudie. Así que nosotros estemos con los ojos puestos en Jesús nos va a llevar a tremenda cosecha. Pero si tenemos los ojos puestos en las mentiras del enemigo, nosotros vamos a cosechar cosas terribles. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe la ley de la cosecha. Y si hemos plantado para él, entonces estamos en una situación grave. Les animo, pillen el pensamiento. La clave está en pillar lo que estás pensando, agarrarlo, decir, tú no, sal de aquí, no te acepto. Tenemos que echarlo. Tenemos que echarlo. Tenemos que batallar. Tenemos armas. El Señor nos dijo, ahí en 2 de Corintios, que nosotros tenemos que batallar. Es una batalla. No es así nomás. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de las fortalezas. La fortaleza del temor, por ejemplo. Derribando los argumentos del temor, no te va a alcanzar. Derribando toda altivez del temor que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios no te va a ayudar. Este problema es más grande que él. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo obedezco lo que sé de ti. Hago lo que sé que debo hacer. No digo, no me va a alcanzar, por ejemplo, en el caso de diezmar. Digo, Señor, es todo tuyo. Y es más bendito dar que recibir. Pero el diezmo no se lo estoy dando a Dios. Le estoy entregando lo que le pertenece. Nada más que eso. Así que el Señor nos va a permitir momentos en que vamos a ser tentados al temor. Amados, no crea que Cristo nunca fue tentado al temor, aun en Getsemaní. Pero
cuando nosotros nos damos cuenta que estamos tentados en algo. Vencerlo es estar madurando. No vamos a vivir sin las pruebas, sin las tentaciones, pero tenemos que vencerlo. Tenemos que salir bien en esa prueba y decir, no tengo mis ojos puestos aquí, tengo mis ojos puestos en el Señor. Infinitamente más grande que cualquier cosa que me quiera amenazar es mi Dios. Padre, te pido que estés animándonos a cada uno para mantener nuestros ojos puestos en tu grandeza, tu infinita santidad y bondad, que todo lo que tú haces es para que a nosotros nos vaya bien, y a la misma vez que todo lo que el enemigo hace es para que a nosotros nos vaya mal, para robar, matar y destruir. Renunciamos cooperar con él. Renunciamos permitir estos pensamientos, derribamos estas fortalezas de pensamientos en nuestra mente en el nombre de Cristo y te buscamos a ti, Señor, para engrandecer tu gran nombre. Eres el Altísimo, Todopoderoso, el Shaddai, y te amamos y queremos honrarte. Y queremos que nuestra vida te refleje a ti y no a las tinieblas. Te ruego esta misericordia, Padre, para todos nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.